Hermanos, continuando con el estudio del libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, esta tarde nos toca el estudio del capítulo 16. De manera natural, este capítulo lo podemos dividir en 3 partes. De hecho, así es la instrucción que nos han dado. De los subtítulos de este pasaje serían: la prudencia de Jesús ante fariseos y saduceos, la segunda parte, confesión del apóstol Pedro, y el costo de seguir a Jesús. Oremos para el estudio de este capítulo de Mateo. Señor, pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para el estudio de tu palabra, para que ella cumpla el propósito para el cual tú la envías a tu iglesia. Te ruego que nos dirijas para que la estudiemos de manera sencilla, de manera clara. Úsame, Señor, habla tú a tu iglesia a través de mí. Te lo ruego todo en Cristo Jesús. Amén. Prudencia ante fariseos y saduceos. Dice el capítulo 16 del libro de Mateo: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Llegaron sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y él, entendiéndolo, les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Fue lo más extraño, sobre todo triste, que fariseos y saduceos formaran una coalición en contra de Jesús, porque sus creencias y política eran totalmente distintas. Los fariseos vivían pendientes de muchos detalles agregados a la ley oral que los escribas enseñaban. Los fariseos, por otra parte, únicamente aceptaban la ley escrita de Moisés. Además, eran ambiciosos y dispuestos a colaborar con el gobierno romano para obtener buenos puestos en la política. Los sumos sacerdotes generalmente pertenecían al grupo de saduceos. San Pablo hace una descripción muy interesante cuando él presenta la defensa ante estos 2 grupos en el capítulo 23 del libro de los Hechos. Y voy a leer del verso 6 al 8, que dice así: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando hubo dicho esto, se produjo disensión entre fariseos y saduceos. Y la asamblea se dividió porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel,
ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Estas eran las diferencias entre estos dos grupos. Sin embargo, se unieron en un plan que podemos llamar repugnante para eliminar al Señor Jesús. Lo que pedían era una señal del cielo, es decir, un milagro, a lo que Jesús, muy triste podemos decir, les llama generación hipócrita, adúltera, perversos. Además, Jesús ya en otra ocasión había explicado este dicho de la señal de Jonás. En el capítulo 12, versos 38 al 40, dice lo siguiente: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y agregó Jesús que los hombres de Nínive se arrepintieron por la predicación de Jonás y les dio a entender a estos fariseos, a estos grupos, que no fue por el milagro de que Jonás haya salido del pez. Ellos ni siquiera, los ninivitas, habían visto ese milagro. Se arrepintieron por la predicación de Jonás. Entonces, de nada servían las señales que pudiera hacer Jesús. Este grupo estaba solamente acechando, tratando de encontrar una razón para prender a Jesús y deshacerse de él. El Señor no se expuso ni dio lugar a mayor confrontación con estos hombres perversos. Él siempre fue prudente y evitó darles mayor oportunidad a que le hicieran daño. Aquí tenemos una enseñanza, queridos hermanos, y una advertencia a la vez. La palabra de Dios nos enseña que la última palabra de Dios ha sido dada por Jesús. Ya no habrá otra manera de comunicación a los hombres. Además, está al alcance de todos y está en las Escrituras. Si Jesús no convence a los hombres, nada les convencerá. Si la gente no puede ver a Dios por medio de Jesús, no lo verán en ninguna otra persona. Respecto a los discípulos, hermanos, estos siempre estaban pensando en las cosas de la tierra, en las cosas materiales. Ellos pensaban que Jesús se había molestado porque no llevaban pan, algo que les recuerda Jesús, cómo él había hecho el milagro de alimentar en una ocasión a 5,000 personas, sin contar los niños ni mujeres, y en otra a otras 4,000 personas, y había sobrado bastante de estos pocos elementos de la comida. En este caso tuvo que decirles de manera muy clara que lo que les estaba indicando era que se guardasen de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Con esto vemos esta parte de la prudencia de Jesús ante las acechanzas de fariseos y saduceos. Pasemos a la siguiente parte, que es la confesión de Pedro. Esto se encuentra de los versos 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Veamos el panorama de esta ocasión. Jesús salió de Galilea hacia el norte, a unos 40 kilómetros a la región de Cesarea de Filipo. No es Cesarea que estaba en la costa del mar Mediterráneo. Este era un territorio sirio fuera de Palestina. Quería estar a solas con sus discípulos, porque el tiempo se aproximaba para ir a la cruz y faltaba algo muy importante dentro de la preparación de los discípulos. Jesús entendía que los discípulos, y se preocupó además que hubieran aprendido, que hubieran comprendido quién era Jesús, y derivado de esto, su obra en este mundo. Y hablemos un poquito de Cesarea de Filipo. En este lugar concentraba una historia muy interesante. Había templos de dios Baal, es decir, de una religión pagana. Existía una caverna en la que se creía nació el dios griego Pan. Incluso Cesarea, antes de este nombre, llevaba el nombre de Paneas, en honor a este dios, el dios griego. De la misma caverna se decía que brotaba el río Jordán, es decir, ahí tenía su nacimiento. Y esto, pues, de alguna manera competía a Israel, porque hablar del río Jordán era recordar la historia justamente de la nación de Israel. Por último, Herodes el Grande construyó un templo en honor a César, del cual se dice estaba terminado con mármol blanco y que era visto aún desde muy lejos. Fue en este lugar, lleno de religiones, mitología e historia, que Jesús hizo el examen crucial a sus discípulos con las siguientes preguntas. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? A lo que ellos contestaron, como ya leímos, algunos decían que era Juan el Bautista, que había resucitado, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Esto era un halago decir que Jesús o cualquier persona se pareciera a un profeta, y sobre todo a estos grandes profetas. Pero esta comparación o esto que la gente decía de Jesús, pues era muy limitada. Jesús, más que un profeta, era el Hijo de Dios, que también era un profeta, por supuesto. Después de este veredicto, Jesús lanza la pregunta más importante del objeto que él tenía al salir con los discípulos a esta región. Porque de la respuesta que ellos dieran dependía el ministerio de Jesús. Su obra de salvar al mundo tenía que ser continuada por estos hombres. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esto era verdaderamente importante, porque hasta qué punto los discípulos habían comprendido quién era Jesús. Y Pedro hizo el gran descubrimiento. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué alivio para Jesús!
Había alguien, había una persona que le había reconocido, por tanto, su obra estaba a salvo. La obra que Jesús, el Evangelio de Jesucristo, tenía que ser continuado, estaba a salvo. La enseñanza para nosotros de esta ocasión es que el de descubrir a Cristo debe ser un descubrimiento personal, como el de Pedro. No es de segunda mano que se conoce a Jesús. La gente puede saber mucho de Jesús por lo que se oye, por la costumbre, por la religión, por la historia. Es más, alguien puede leer todo de cristología en comentarios bíblicos, ver películas, ver novelas, incluso quienes actúan o escriben o quienes producen todo este material no pueden quizás conocer al verdadero Jesús como lo hizo Pedro de manera personal y no ser salvos. Y muy triste aún, dentro de las mismas iglesias, puede ser dentro de nuestra misma iglesia, Resurrección en Cristo, que mucha gente ha escuchado de Jesús, pero no lo conoce personalmente. Y mucho menos lo tiene como un salvador personal de su vida. Esto es importante, hermanos. Debemos conocer a Cristo de manera personal, descubrir quién es Jesús, quién es el Hijo de Dios, qué tiene para nosotros, qué consigue en nuestra vida. Y lo mejor, Él vino a salvarnos. La pregunta está ahí, sigue abierta. Usted, tú, diría Jesús, ¿qué piensas de mí? Pasemos a la segunda parte de este tema, la promesa, o dentro del mismo tema, la promesa que recibió Pedro por este descubrimiento que él hizo. El verso del 17 al 19 tiene algo muy interesante. Respondiendo, Jesús dijo, Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Leer estos pasajes no es sencillo, hermanos. Esto ha provocado mucha controversia, mucha dificultad, especialmente entre la Iglesia católica y la Iglesia protestante. Cuando decimos protestante, pues es la iglesia que nosotros somos, la iglesia cristiana, la iglesia que no está de acuerdo con algunas enseñanzas de la religión católica. Para la iglesia católica, este pasaje su posición es acerca del Papa y de la Iglesia. La Iglesia Católica Romana interpreta que se le dieron a Pedro las llaves para admitir o excluir a las personas del cielo y para absolver o no de sus pecados. Deduce la Iglesia que Pedro, con este tremendo derecho, llegó a ser el obispo es pastor de Roma. Y ese poder fue transmitido a todos los obispos de Roma y que está actualmente personificado hoy en el Papa
que es la cabeza de la Iglesia y el obispo de Roma. Es fácil comprender que tal doctrina es inaceptable para un creyente protestante, para un cristiano. Por tanto, católicos y protestantes se acercan a este pasaje no tanto con un deseo sincero de descubrir su significado, sino con la firme voluntad de no ceder nada de su propia posición, sino, si les es posible, destruir la posición del otro. La mayoría de los intérpretes cristianos han llegado a estas conclusiones. Por ejemplo, dicen que Jesús usó un juego de palabras y que dijo lo siguiente: tú eres Petros, o sea, Pedro, y sobre esta Petra, roca, edificaré mi iglesia. Petros es el nombre griego de Pedro y Petra también lo es. Es el nombre de roca, Petra. Lo que Jesús estaba haciendo era un elogio a Pedro por lo que acababa de decir. Los judíos conocían la historia del pueblo de Israel y a Abraham Dios lo llama roca. Leamos ese pasaje para enriquecer este estudio. Está en Isaías 51, del 1 al 2. Dice: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé, y lo bendije y lo multipliqué. Este pasaje nos enseña que el pueblo de Israel surge de un hombre, de Abraham. Esto nos enseña mucho acerca de este pasaje. Dios llama a Abraham roca en la cual fundó el pueblo de Israel. Pero Abraham no era la roca en un sentido en el cual existiera un poder especial, ¿no? La roca real es Dios. Incluso hay muchísimos pasajes en la Biblia que nos enseñan que la roca es Dios, tanto para los del Antiguo Testamento como para el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Deuteronomio hay un texto que dice: Él es la roca cuya obra es perfecta. Deuteronomio 32:4. ¿Qué quiso decir Jesús exactamente al llamar a Pedro así? Hay por lo menos 4 interpretaciones. Estas yo las tomé del comentario de William Barclay. Son muy interesantes, hermanos. Les recomiendo estudiarlas. Está en el comentario de William Barclay en el Evangelio según San Mateo. La primera dice que Agustín, este era un creyente, que la tomó de la siguiente manera. Él dijo que la roca era Jesús mismo. Es como si Jesús dijera: tú eres Pedro, y en mí mismo, como la roca, fundaré mi iglesia. Y llegará el día en que, como recompensa por tu fe, serás grande en la iglesia. Tiene mucha verdad esta interpretación, pero hay otras 3 más. La segunda es que la roca es la verdad, que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente. Yo he escuchado predicadores que señalan que lo que Pedro dijo, es decir, esta verdad, es sobre lo que está fundada la iglesia.
Y luego agrega, a Pedro fue revelada divinamente esta gran verdad. Y efectivamente Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La tercera explicación es que la roca es la fe de Pedro. En la fe de Pedro está fundada la iglesia. Su fe fue la chispa que encendió la fe de la iglesia universal. Pedro efectivamente tuvo fe hacia Jesús, hacia Dios. Y algunos opinan que sobre esa fe fue fundada la iglesia. La última es muy interesante, hermanos, y pues es, diríamos, la mejor. Es un poco larga, vale la pena que la leamos. Dice Barclay, es que Pedro mismo es la roca, pero en un sentido especial. No es la roca en que se funda la iglesia, esa roca es Dios. Pedro es la primera piedra de la iglesia. Pedro fue la primera persona que descubrió quién era Jesús. La primera persona que dio el salto de la fe y vio en Jesús al Hijo del Dios viviente. Pedro fue el primer miembro de la iglesia. Y después toda la iglesia se construyó sobre él. Es como si Jesús le dijera a Pedro, Pedro, tú eres la primera persona que ha comprendido quién soy yo. Por tanto, tú eres la primera piedra, la piedra fundamental, el verdadero principio de la iglesia que yo estoy fundando. A partir de ese momento, todos los que descubren que Jesús es el Hijo del Dios viviente son añadidos al edificio de la iglesia de Cristo. Así que, pues tiene su mérito, Pedro. Cuando Jesús le dijo que edificaría su iglesia sobre él, no quiso decir que la iglesia dependiera de Pedro, porque esto depende de el mismo Jesús y de Dios, que es la roca. Lo que sí quiso decir era que la iglesia empezó con Pedro, así como la nación de Israel comenzó con Abraham. Veamos esta relación. En ese sentido, Pedro es la piedra fundamental de la iglesia. Y ese es un honor que nadie le puede quitar. Como a Abraham. Podemos decir que Abraham es el padre de la nación judía. Ya lo leímos en Isaías. Sin embargo, el verso 19 también agrega lo siguiente. Que este honor que el Señor le estaba concediendo a Pedro también conlleva responsabilidades y gran trabajo. Pedro tenía que ser el administrador de la iglesia joven, y lo fue, hermanos. Recordemos en el libro de los Hechos su predicación donde 3,000 personas creyeron en el Señor Jesús. También Él abrió las puertas del reino a los gentiles en la casa de Cornelio, en los capítulos 10 y 11 del libro de Hechos. Y tuvo que tomar decisiones junto con otros apóstoles. Él tenía una función muy importante, no solamente, y gloria a Dios por el gran honor que Jesús le dice, también tuvo mucho trabajo. Esto que nos quede bien claro. Por último, hermanos, vamos a ver la tercera parte de este estudio, que es el costo de seguir a Cristo. Esto se encuentra en los versos 24 al 28. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará.
Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Para los discípulos esto era nuevo, un tanto incierto. Ellos no sabían el precio de seguir a Jesús. Jesús estaba con ellos, aún no había ido a la cruz. Pero Jesús se anticipa a todo lo que vendrá más adelante, y a partir de este momento les expresa claramente lo que esto significaría. El precio de seguir a Jesús. El costo era alto. Y además hay un orden que aquí lo establece Jesús. Lo primero que él dice es que el discípulo de él debe negarse a sí mismo. Esto es, poner en primer lugar a Cristo. Que él tome el control del discípulo. Y aplicándolo a nosotros, el yo, es decir, la persona, el individuo, ya no tiene ningún derecho, sino Cristo reina en nosotros. Eso es negarse a sí mismo. Ya no soy yo, como dice Pablo, sino Cristo que vive en mí. Lo segundo es tomar la cruz. Esto quiere decir estar dispuestos a sufrir oprobios, padecimientos, y como fue el caso de varios de los discípulos, el martirio e incluso la muerte. Número 3, Jesús sabe que el ser humano trata de salvarse de todas estas incomodidades, de dolores, de soledad, o a veces de pérdida de seres amados por razón de seguir a Cristo. O lo que es peor, aún entre los creyentes, entre los discípulos, hay mucha tentación de tratar de enriquecerse. Y esto Jesús, si lo analizamos, lo dice que es algo como irracional. ¿Por qué irracional? Aunque una persona, por ejemplo, gane mucho dinero, se enriquezca, gane el mundo, dice Jesús, es decir, consiga mucho éxito, pues al final muere y tiene que dejarlo todo. Pero además hay una consecuencia. Pierde su alma. Por eso es irracional. Aún la lógica nos enseña las ventajas que tiene seguir a Cristo. Y las cosas de este mundo, hermanos, resultan con un valor menor, pasan a segundo término. Debemos pensarlo bien. Qué privilegio, qué hermoso seguir a Cristo. Y gracias al Señor nosotros no hemos sido llevados a pruebas verdaderamente difíciles. Somos privilegiados, el Señor nos guarda, el Señor nos ha dado un estatus de paz y de gozo en nuestro servicio al Señor. Pero habrá quienes tristemente no lo entiendan y no quieren seguir a Jesús porque no están dispuestos a hacerlo a Él, su líder, su guía, su Salvador. Otro punto es el propósito mejor de nuestra vida es representar al Rey de la Gloria, es decir, a Cristo, porque lo dice el pasaje, que Él volverá con sus ángeles y entonces pagará a cada uno según sus obras. Jesús volverá, hermanos, y pagará
tanto a quienes le servimos, a quienes le han servido y a aquellos que lo han rechazado. Pensemos esto. Y terminemos con la siguiente pregunta que ya hicimos en la parte de este estudio. Es: tú, usted, hermano, ¿quién dice que es Jesús? Piénselo. ¿Quién es Jesús para usted? Que el Señor los bendiga.